El siguiente programa es de opinión y puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de adultos. Horario todo usuario. El gobierno bolivariano de Trujillo presenta Al Día con Rangel Silva, espacio informativo de una gestión de gobierno que trabaja por amor a Trujillo. Transmitido por Paisana 92.5 FM como emisora matriz, la plataforma de medios comunitarios alternativos y medios privados. Patrocinado por Corporación Trujillana de Turismo, Trujillo Tierra Mágica, Distal, Producción y Abastecimiento Seguro, DINFRA, mejorando la infraestructura de nuestro estado. Instituto de Alimentación y Nutrición del Estado Trujillo, Protección Social Nutricional, Alcaldía Comunal de Pampán, Gestión del Pueblo, Fuerzas Armadas Policiales del Estado Trujillo, FAPEP, Servicios Generales de la Gobernación del Estado Trujillo, Dirección de Desarrollo y Consolidación del Poder Popular del Estado Trujillo, Proveeduría del Transportista del Estado Trujillo, Guardia del Pueblo, un articulador sin límites en función de justicia social nacidos en revolución. Al Día con Rangel Silva número 242. Este programa, cuando ya hoy es el 18 de noviembre del año 2020 y estamos en la semana número 34 y en el día 247 de la cuarentena. Un programa, dinámico, un programa educativo en el día de hoy que vamos a dedicar al bicentenario de la firma de los tratados de armisticio y de regularización de la guerra. Desde la cabina de Paisana 92.5 FM, les recuerdo que este programa sale adelante gracias a Paisana 92.5 FM como emisora matriz y nos escuchan a través de los siguientes medios: Max Network 101.1 FM, Brava 96.9 FM, Tiempo 91.5 FM, Radio Trujillo 1280 AM, y por los medios comunitarios Castán y Tierra Libre desde el municipio Trujillo, Nueva Visión desde Inotú, Orinoco Estéreo en Escuque, Espacio en Pampán y Vanguardia en el municipio Sucre. También nos puede seguir por las redes sociales @RangelSilva4F en Twitter, en Facebook, en Instagram y este programa esta tarde, noche también, por las televisoras regionales TV Andes, BenTV, Televisión de Trujillo y Teleboconó. De igual manera, debo informarles que tenemos disponible el 0416-671-0039 como teléfono para su mensajería de texto, para su mensajería WhatsApp. Y un día como hoy, por supuesto, vamos a utilizar la etiqueta numeral Bicentenario Tratados de Trujillo. Repito, numeral Bicentenario Tratados de Trujillo. Así que bienvenidos todos. Vamos a empezar a este programa y vamos a hablar de algunas efemérides, por supuesto. En el día de ayer, 17 de noviembre, se cumplieron 17 años precisamente de la fundación, de la apertura de la misión Rivas, que es para trabajar para brindar la posibilidad de una educación liberadora al pueblo venezolano. El comandante Chávez, al ver que muchos de sus compatriotas no habían culminado sus estudios, que requerían de que siguieran adelante, creó la misión Rivas para que fuera posible obtener el título de bachiller. Importantísimo, miles y miles de personas han logrado esa importante meta, ¿no?, de obtener su título a través de la misión Rivas. Y un día como hoy también debemos recordar el asesinato allá por el año 2004 del fiscal Danilo Anderson, fiscal que estaba haciendo investigaciones
a muchas personas, aparentemente más de 400 personas, y que bueno, fue asesinado mediante un acto de terrorismo en la ciudad de Caracas. Por otra parte, resaltar que, bueno, el día de hoy fundamental, el día de la Chinita, el día de nuestra Virgen de la Chiquinquirá, importante, la patrona del Zulia, la patrona del municipio Pampán también, bueno, importante para los que estamos y los que creemos en Cristo, nuestro Señor, celebrar el día de hoy, Día de la Chinita. Así que estas celebraciones, y hoy 18 de noviembre también tenemos que celebramos el Día de la Alimentación, una fecha que fue colocada de acuerdo a las necesidades o a la importancia que tiene resaltar que la alimentación sana es una alimentación importante. Y bueno, vamos a escuchar y a ver lo que es el profesor Ubaldo García con el segmento Al Día con la Historia. Adelante. Los movimientos de preparación a la llegada de los enviados españoles eran intensos. Bolívar despachaba desde la casona de la calle Arriba y no quería dejar cabos sueltos que más tarde causaran inconvenientes. Una de las preocupaciones eran los avances de la expedición que se planeaba por La Laguna para tomar Maracaibo. En una carta de Pedro Briceño Méndez para la vicepresidencia le decía: tenemos tomados todos los puertos de La Laguna, hemos apresado varios buques del comercio de Maracaibo, el espíritu y la moral de nuestro ejército se aumenta cada día. A pesar de que había intercambio de mensajeros, la contienda estaba en plena acción. Bolívar siempre tuvo marcado interés en la ciudad de Maracaibo. Su ubicación geográfica era de primer orden para el éxito republicano y ya se estaban haciendo todos los esfuerzos por Santa Marta y La Guajira para que las tropas al mando del general Jacinto Lara llegaran a la importante ciudad. Por su parte, los realistas tenían el mismo dolor de cabeza. No podían perder aquel bastión que les daba poder sobre una amplia zona en la frontera y que les aportaba cantidad de recursos, además de las facilidades para las comunicaciones con Cuba y Puerto Rico, que eran reservas de insumos españoles. Morillo, en una carta en los días previos, amenaza: haremos un armisticio provisional, por lo que detendré mi marcha, pero es preciso que usted se sirva a retirar las fuerzas de su mando que hostilizan las costas de la laguna de Maracaibo en beneficio de la subsistencia de aquella población. Los mensajes iban y venían en el acomodo en el que algunas mentiras pasaban por verdades y las tácticas de persuasión estaban en el uso pleno. Bolívar le contesta: siento mucho decir a usted que no puedo ni debo retirar las fuerzas que existen en la laguna, porque no he ofrecido ni ofreceré retirar las tropas republicanas del territorio que ocupen, a menos que se nos den las indemnizaciones correspondientes. Los patriotas tenían dominio sobre Betijoque, Moporo, Gibraltar y La Ceiba, pero no fue posible llegar a Maracaibo por mucho que se deseara. Bolívar se lamentaba de los errores cometidos en la captura y disposición de los transportes. Para él, Maracaibo era baluarte principal, ciudad que estaba en su proyecto para ser la capital de Colombia. Bien interesante lo que nos comenta el profesor Ubaldo García en esa nota de lo que es la historia de nuestra patria, sobre todo la historia del libertador Simón Bolívar. Bien, de interés también es necesario resaltar a todo el pueblo de Trujillo, a toda la población que me escucha más allá del estado, los datos que al día de hoy tenemos de el COVID. Recordar que el manejo de esta pandemia depende mucho de la conciencia del pueblo, y por eso es que normalmente en mi programa hago referencia a información valiosa y de interés. Es una pandemia que es altamente contagiosa y que es letal también, y que tenemos el deber de informar a la población, bueno, algunas estadísticas. A nivel mundial, pues podemos afirmar de que sigue en el primer lugar Estados Unidos, donde en el segundo lugar está India, en el tercer lugar está Brasil.
Fíjense que Estados Unidos ya tiene 10 millones, más de 10 millones, casi 11 millones de habitantes que han sido contagiados de COVID y 244.000 personas fallecidas. India, un país también que ha sido azotado por el COVID, 8.874.000 personas contagiadas y 130.000 personas fallecidas. Brasil, que es nuestro hermano, sigue con 5.863.000 contagiados y 165.000 personas fallecidas. Luego está en cuarto lugar Rusia, luego sigue Francia y luego sigue España. Fíjense, Rusia, Francia, España. En el lugar séptimo aparece el Reino Unido. En el lugar octavo aparece Argentina. En el noveno, Colombia, nuestra hermana vecina. Aquí está Colombia, les voy a decir el número. Colombia tiene 1.198.000 casos registrados y cerca de 34.000 personas fallecidas. Nosotros, Venezuela, nos mantenemos en el lugar número 58. Importante esa información de que Venezuela al día de ayer pues mantenía una cifra casi cercana ya a los 100.000 casos registrados y una cifra que nos dice que aunque no estamos entre los primeros lugares debemos de cuidarnos bastante, ¿no? También 855 personas fallecidas. Trujillo, pendiente Trujillo, porque Trujillo está ubicado, está en los últimos lugares, pero eso no quiere decir que el virus no esté por ahí. Tenemos un total de 1.230 casos positivos que se han registrado, de los cuales 1.094 son casos comunitarios y 136 corresponden a personas que han ingresado por nuestras fronteras. De esos 1.094 casos que son comunitarios, han habido 25 personas fallecidas, mantenemos 192 casos activos y tenemos 877 casos recuperados, que es una tasa bastante alta. En cuanto a los migrantes, de los 136 personas registradas, 5 se mantienen activos y 131 personas se han recuperado. Vale la pena destacar que sigue aquí el municipio Valera con el primer lugar, con 338 personas que han sido contagiadas. Después viene Boconó con 147 personas. Luego el municipio Trujillo, sigue el municipio Betijoque en esa estadística. Después viene el municipio Pampán. Betijoque tiene 92 casos registrados. Pampán tiene 73 casos registrados. Y Carvajal tiene 54 casos registrados, al igual que el municipio Escuque. Entonces podemos observar que entre Valera, Boconó, Trujillo, Betijoque, Escuque, Pampán y Carvajal están la mayoría de los casos que se han dado en nuestro estado Trujillo. Yo llamo a la población, como siempre, a que se mantenga bien pendiente, a que acate las normas de bioseguridad, a que no violen lo que es la cuarentena radical y sobre todo a que informen de manera a tiempo. Si hay alguna persona que tiene esa enfermedad, que le informe, y el que llega a ser contagiado, que acuda de inmediato a un centro de salud para que lo examinen correctamente, para que le coloquen el tratamiento como es debido, porque ha pasado de que muchas de las personas que han fallecido, cuando llegan a los hospitales, llegan en muy malas condiciones, porque pensaron que era una gripe, que era una neumonía, que era una bronquitis, que se les iba a pasar. Empezaron a buscar automedicarse o en todo caso a buscar el medicamento para el COVID y a colocárselo y administrárselo de manera no correcta, porque no tiene la supervisión de un médico, y
se van deteriorando hasta que llegan a un momento en donde cuando se van al hospital está muy marcada ya la infección de los pulmones y es prácticamente imposible salvarle la vida. En relación a esto debo de también dar y informar y bueno, expresar mi pesar por que el COVID también se ha llevado a alguien que ha sido de nuestro equipo en nuestro último año, un poco más de un año, el compañero ingeniero Emiro Crespo, que desempeñaba como gerente funcional de Corpoelet. Hace algunos días atrás pues salió positivo en las pruebas de COVID y bueno, se fue a Barquisimeto, donde tenía su familia, y lamentablemente este pasado domingo nos informaron de su fallecimiento en la ciudad de Acarigua. Lamentamos mucho porque con Emiro Crespo nosotros logramos importantes victorias en lo que fue el trabajo mancomunado de la gobernación con la empresa Corpoelet. Así que vamos a cuidarnos, por favor, porque es importante que nos cuidemos, que mantengamos alerta y que estos casos que nosotros conocemos de cerca y vemos que han fallecido producto del COVID nos sirvan como una enseñanza también para nosotros mantener la máxima disciplina en lo que es evitar el contagio de COVID. Bien, dicho esto, pues también vamos entonces ahora a ver lo que es el noticiero Ciudad Trujillo TV, en donde hay una importante información de lo que ha pasado en la última semana. Y luego vamos a un corte para retomar nuevamente el programa. Adelante con Ciudad Trujillo TV. Les damos la bienvenida al noticiero Ciudad Trujillo TV, la noticia en todas las plataformas, con las informaciones más importantes del gobierno bolivariano del estado de Trujillo. Les saluda Yarleni Salvarrán. Comenzamos. Los candidatos del Gran Polo Patriótico siguen desplegados en el territorio trujillano, motivando a la militancia a ejercer su derecho al voto y a renovar la Asamblea Nacional este 6 de diciembre. Desde la tierra de Fabricio Ojeda, en el gimnasio cubierto José Gregorio Quintero, los candidatos del pueblo reafirmaron su compromiso. Además, invitaron a los boconeses a sumarse a las luchas revolucionarias para ganar la batalla en beneficio de todas y todos. Este pueblo que se encuentra hoy más que nunca más comprometido con la causa de la revolución bolivariana y que está afinando la estrategia para librar y para ganar esa batalla del 6 de diciembre. Integrantes del sector transporte multimodal del estado Trujillo ratificaron el compromiso de trabajar juntos para recuperar los espacios del Parlamento Nacional. Durante una actividad política en el gimnasio de taekwondo Néstor Rosales, ubicado en el municipio Valera, el coordinador estatal del Partido Socialista Unido de Venezuela, Henry Rangel Silva, aseguró que la unidad de todos los sectores que convergen en la sociedad venezolana es determinante para dar la batalla en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Los aspirantes a curules en la Asamblea Nacional por el Circuito 3 realizaron una concentración en el municipio Miranda junto a las fuerzas revolucionarias rumbo al 6 de diciembre. Es para nosotros un honor, gobernador, contar con usted aquí en este Circuito 3, que le vamos a garantizar la mayor victoria que ha tenido el chavismo, la vamos a tener nosotros aquí en el Circuito 3. Tenemos unos alcaldes convencidos, unos alcaldes que están trabajando todos los días, 24/7, para garantizar la victoria. Y para eso tenemos este ejército de mujeres y hombres capaces, comprometidos con el legado de Chávez. También desde la tierra de la caña, la piña y el tambor, las fuerzas revolucionarias del Circuito 2 dieron su respaldo a los candidatos. Estamos con la furia bolivariana, todos y todas felices de estar aquí. Hemos estado desplegados durante todos estos días y ya a 24 días de las elecciones se siente la fuerza de la victoria contundente que le dará el pueblo trujillano a Nicolás Maduro y por supuesto el legado de Hugo Chávez Fría. Destacaron que los trujillanos fortalecerán el bloque de la revolución para transformar la Asamblea Nacional en favor del pueblo. Seguimos. En el marco de la conmemoración del bicentenario de los tratados de armisticio y regularización de la guerra, el gobierno regional continúa la atención a los habitantes de la parroquia Santa Ana en el municipio Pampán.
A través de abordajes sociales y jornadas de salud integral, fueron entregadas ayudas técnicas a personas con discapacidad y se logró favorecer a 8.600 habitantes mediante consultas y entregas de medicamentos. También la entrega y la dotación de enseres a aquellas personas que en el barrido social que se hizo acá desde el pasado 12 de octubre, pues hemos detectado algunas necesidades de enseres en su vivienda. El mantenimiento de la población de Santa Ana, los arreglos de los espacios públicos de Santa Ana, un mantenimiento vial integral de la vía que conduce desde la población de Flor de Patria hasta Santa Ana. En Santa Ana también se están realizando diversos trabajos de infraestructura para celebrar por todo lo alto el bicentenario de los tratados de armisticio y regularización de la guerra. En el área agrícola fue inaugurada la agrotienda Monay para seguir favoreciendo a los productores de la entidad. El gobernador Henry Rangel Silva informó que se invirtieron cerca de 8.000 millones de bolívares en la adecuación y equipamiento de los espacios. Desde acá, pues hacemos un punto visible de lo que va a permitir desarrollar alrededor de y apoyar alrededor de unos 5.000 productores, pequeños productores en unas 15.000 o más hectáreas. Estos espacios están ubicados en un punto estratégico, ya que alrededor funcionan instituciones para la atención al productor como el INSAI y el Instituto Nacional de Tierras. Se va a favorecer todo el eje agropecuario que cubre lo que son los municipios José Felipe Márquez Cañizales, Candelaria y Pampán, con 15 parroquias, lo cual favorece pues el desarrollo de rubros como maíz, caña de azúcar, ajonjolí, cambur, caraota y todos esos rubros que se dan en esta zona, incluyendo también la zona de Santa Ana, que es café. En esta agrotienda se ofrecerá una nueva línea de producción con hormonas enraizantes y fertilizantes solubles para el desarrollo de la actividad agrícola. Con esta información llegamos al final de Noticiero Ciudad Trujillo TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de las redes sociales @ciudadtru y @gov de Trujillo y a visitar nuestro sitio web ciudadtrujillo.cites.net. Será hasta una próxima entrega. Les acompañó Yarrenis Albarrán. Ya volvemos con Al Día con Rangel Silva. Conoce los lugares con alto, medio y bajo riesgo para el contagio de COVID-19 con el semáforo de la prevención. Alto riesgo: hospitales, transporte público, mercados populares, ascensores, cines, gimnasios, cajeros automáticos. Mediano riesgo: supermercados, restaurantes, consultorios médicos, farmacias. Bajo riesgo: vías públicas, vehículos particulares, estando en casa. Juntos ganamos la batalla al COVID-19. El coronavirus se comporta como una gripe y se transmite fácilmente entre humanos, pero tú tienes cómo defenderte. Guarda las medidas higiénicas que garantizan tu salud. Te recomendamos: tapa tu nariz y boca al toser o estornudar, utilizando el borde interno del codo para no contaminar tus manos. Evita tocar con tus manos los ojos, nariz y boca. Lava tus manos correctamente con agua y jabón. La clave en la lucha contra el coronavirus es la prevención. El gobierno bolivariano de Trujillo recomienda lavarse las manos para evitar el COVID-19 con estos sencillos pasos. Moja tus manos con un chorrito de agua. Aplica suficiente jabón para cubrir tus manos. Frota las palmas entre sí. Entrelaza los dedos y frota las manos. Coloca la palma sobre el dorso de la otra con los dedos entrelazados y frótalos. Haz lo mismo palma con palma. Rodea el pulgar con la mano contraria y rótala. Coloca la punta de los dedos en la otra palma y rótalos. Lava las muñecas. Con un chorrito de agua retira el jabón. Seca tus manos con una toalla. La clave en la lucha contra el coronavirus es la prevención. Trujillo, quédate en casa.
El coronavirus se comporta como una gripe y se transmite fácilmente entre humanos, pero tú tienes cómo defenderte. Guarda las medidas higiénicas que garantizan tu salud. Te recomendamos: tapa tu nariz y boca al toser o estornudar, utilizando el borde interno del codo para no contaminar tus manos. Evita tocar con tus manos los ojos, nariz y boca. Lava tus manos correctamente con agua y jabón. La clave en la lucha contra el coronavirus es la prevención. El gobierno bolivariano de Trujillo recomienda lavarse las manos para evitar el COVID-19 con estos sencillos pasos. Moja tus manos con un chorrito de agua. Aplica suficiente jabón para cubrir tus manos. Frota las palmas entre sí. Entrelaza los dedos y frota las manos. Coloca la palma sobre el dorso de la otra con los dedos entrelazados y frótalos. Haz lo mismo palma con palma. Rodea el pulgar con la mano contraria y rótala. Coloca la punta de los dedos en la otra palma y rótalos. Lava las muñecas. Con un chorrito de agua retira el jabón. Seca tus manos con una toalla. La clave en la lucha contra el coronavirus es la prevención. Trujillo, quédate en casa. Estamos de vuelta con Al Día con Rangel Silva. Porque este año, en el mes de noviembre, el 25 y 26 de noviembre, vamos a conmemorar el bicentenario, los 200 años de la firma de los tratados de Trujillo, del tratado de regularización de la guerra y del tratado de armisticio entre el ejército libertador, nuestro Simón Bolívar, y el ejército imperial de la corona española y el general Pablo Morillo. 25 y 26 de noviembre. Tenemos que recordarlo, señora vicepresidenta, profesor Aristóbulo, en todas las escuelas y liceos, universidades del país, César Trompi, en todas las fábricas, en todos los consejos comunales, comunas, en todos los cuarteles, en todas las naves, unidades militares, 25 y 26. La firma del Tratado de Regularización de la Guerra y del Armisticio constituyó un acto histórico donde la arrogante y criminal corona de España reconocía y firmaba reconociendo al Ejército Libertador, a Bolívar y a la República de Venezuela. A Colombia, ya fundada en el Orinoco, era reconocida Colombia como la República Unitaria. La firma de esos acuerdos, como sabemos, significó la fundación del derecho humanitario de guerra aquí en territorio venezolano, para el mundo. La regularización de la guerra, el canje de prisioneros. Pablo Morillo después quedó admirado y habló y escribió de esa forma, admirado de nuestro libertador Simón Bolívar, de nuestro Antonio José de Sucre, de nuestros soldados. Ahí viene nuestra raíz bolivariana. Sintámonos orgullosos y preparémonos para conmemorar por todo lo alto a nivel nacional los 200 años de la firma de los tratados de armisticio y regularización de la guerra en Trujillo. Vamos a prepararnos. Ahí está nuestra ideología profunda en Bolívar, en los libertadores. Ahí está nuestra doctrina, ahí están nuestros valores antiimperialistas, ahí está la unión cívico-militar perfecta, ahí están los valores de patriotismo, de nacionalismo, de latinoamericanismo, puedo decir, de la nueva venezolanidad. Muy bien, así es, estamos escuchando a nuestro
presidente Nicolás Maduro resaltar lo que es la historia de Venezuela. Y esa historia que tuvo como territorio protagonista el Estado Trujillo. Importantísimo. Les recuerdo que estamos en el programa Al Día con Rangel Silva número 242 y pueden comunicarse con nosotros a través del 0416-671-0039. Repito, 0416-671-0039. Así es, estamos en pleno bicentenario y nosotros los trujillanos tenemos el deber, la responsabilidad de celebrarlo en alto. Por eso es que el gobierno regional, en conjunto con el Consejo Legislativo del Estado Trujillo, han activado la comisión bicentenaria en el Estado Trujillo y han hecho una serie de actividades y acciones correspondientes a la buena celebración de este acontecimiento histórico. Yo les voy a permitir al general Verde Graterol que nos haga un comentario acerca de las tareas que se han hecho desde la gobernación del Estado, de las acciones, de los trabajos que se han hecho para dar una buena celebración del bicentenario. Adelante. Buenos días, señor gobernador. Buenos días, pueblo trujillano. Bueno, aquí todas las comisiones pues activadas, trabajando incesantemente para conmemorar esta fecha histórica acá en nuestro estado, en nuestro país, en el mundo. Las comisiones, bueno, todas están trabajando, la parte social ya ha hecho jornadas bien interesantes con unos resultados bien significativos. Hoy inclusive en Santa Ana tenemos una jornada completa en la parte de alimentación y va a trabajar todos los entes que tienen que ver con la alimentación, nuestra empresa Distal, Pedeval, Mercal, bueno, todo lo que tiene que ver con el aspecto de alimentación. Los preparativos también para el Congreso, ya se están haciendo todas las coordinaciones de tipo logístico en Santa Ana para el Congreso que está planteado de la Juventud allá en Santa Ana próximamente. El día sábado, bueno, como usted sabe, ya tenemos el foro virtual también, ahí está nuestro compañero del CLE trabajando y coordinando, va a ser un éxito, Dios mediante. La parte de los trabajos, bueno, les quiero decir que a pesar de que tenemos lluvias en el país, en el estado, una escapa de esa problemática meteorológica, seguimos trabajando, pues en el monumento estamos bastante avanzados, lo que es la redoma del Prado, el eje vial, y bueno, la troncal 007, muy bien el trabajo, la vía Santa Ana, el propio Santa Ana, bueno, ahí se intervino, como usted sabe, todo lo referente a lo que es el ornato, lo que es la preparación del monumento que está en Santa Ana, la Plaza Sucre, bueno, una actividad bien bonita, bien coordinada y con excelentes resultados. Señor gobernador, adelante. Así es, estamos full trabajo en varios frentes, que es importante que la gente sepa. Nosotros tenemos un frente de infraestructura para mejorar las vialidades hacia Santa Ana, desde Santa Ana hacia el aeropuerto, la vialidad Valera Trujillo, que es parte precisamente de acondicionar el Estado para, bueno, que con la conmemoración del bicentenario se haga, bueno, pues en buenas condiciones. Otro frente que tiene que ver con la producción literaria, la producción audiovisual, que ha sido fundamental, y además que hemos tenido el éxito de que particularmente el logo que nosotros diseñamos y elegimos en el Estado Trujillo para que representara el bicentenario fue asumido por la Comisión Nacional y por todos los entes que a nivel nacional, como las universidades, están haciendo lo que es las actividades relacionadas con el bicentenario. Producción de libros, por supuesto, que es importante, y además el trabajo que se está haciendo a nivel de escuelas, de liceos, de universidades, ratifica la importancia de la fecha. La acción social, por supuesto, sobre el pueblo de Santa Ana ha sido fundamental, ha sido exitosa, ha sido grandiosa. Participó el Ministerio del Despacho
de la presidencia con una buena actividad de la semana pasada. Ya ustedes lo vieron ahí en el noticiero Ciudad Trujillo TV. Y bueno, la construcción de un magnífico monumento que va a recordar por siempre la celebración de ese bicentenario. Han sido actividades importantes. Hoy, por supuesto, vamos a dedicar este programa a difundir una serie de micros, de audios que tienen que ver con, bueno, precisamente los entretelones que tuvo esa historia de libertad que tenemos nosotros. Así que vamos a ir colocando cada uno de esos videos, vamos a hacer los comentarios. Yo voy a ordenar a que coloquen el primer video y vamos a un comentario. Adelante con el primer micro. Huellas del armisticio. La historia de la gesta independentista de 1820 en la voz del profesor Ubaldo García. Año nuevo, vida nueva. Una mirada a grandes rasgos sobre la América y la España para los inicios del año 1820 nos muestra algunas condiciones que son importantes tener en cuenta para poder entender los acontecimientos que se desencadenaron por aquellos primeros meses y que terminaron con la firma de los tratados de armisticio y regularización de la guerra en la ciudad de Trujillo y el encuentro de Bolívar y Morillo en Santa Ana. Los republicanos se sentían grandes, habían crecido mucho en moral y en recursos con el triunfo del virreinato de Santa Fe. Bolívar había fundado la Gran Colombia en la Angostura, planeaba una campaña definitiva para aprovechar las alegrías que por aquellos días tenían todos sus hombres en el alma y el corazón. Ya se podía contar con el mando único, por lo que planeaba establecer su cuartel general entre Cúcuta y San Cristóbal, a donde llegó los primeros días del mes de febrero. Los realistas estaban en desbandada, tenían sus batallones dispersos entre Mérida, Calabozo, San Carlos y Valencia. Morillo aún no se recuperaba del descalabro sufrido por Barreiro en Boyacá. Muchos de sus oficiales habían perdido las ganas de luchar y deseaban regresar a Europa. Más de la mitad de los que habían llegado hacía 5 años con la gran expedición habían muerto. Los rebeldes americanos no eran como los pintaron, y los lanceros de a caballo con Páez no tenían quien los parara en las sabanas de la llanura. La única esperanza de Morillo era la llegada de refuerzos. Repetidamente había solicitado ayuda, enviado informes con las complicaciones de la guerra y todos esperaban que para el inicio del año nuevo la llegada de los buques españoles. En el puerto de Cádiz, en España, desde hacía algunos meses, en efecto, se estaba preparando una gran expedición, tal vez más grande que la de 1815 de Morillo. La monarquía española había pedido auxilio a la Santa Alianza. Fernando VII se declaró absolutista después de su regreso. Las arcas y depósitos estaban quebrados en manos de tan malos administradores. Los comerciantes pusieron las armas y los víveres. El zar de Rusia, en alianza católica de Conchupancia, aportó los buques. Era mucho el ajetreo entre los miles de integrantes cuando en la mañana del 1 de enero de 1820 se levantó la protesta. Los liberales españoles, encabezados por Rafael Riego y Antonio Quiroga, declararon la negativa para zarpar, y desde las emociones de aquel amanecer ya no vendrían más las grandes expediciones españolas para mantener la dominancia en América. Cuando unos 3 meses después llegaron las malas nuevas a Morillo, dicen que se levantó de su asiento y gritó al cielo: «Ya no quiero más guerra en América». Huellas del armisticio. En conmemoración al bicentenario de la diplomacia de paz en Trujillo. Huellas del armisticio, bien bonito ese título. Bueno, escuchábamos en la voz del profesor Ubaldo García uno de esos micros importantes. Tenemos de invitado al profesor Malviran Albarrán, quien le voy a pedir que por favor nos haga un breve comentario de este primer micro de
huellas del armisticio. Adelante. Muy buenos días, señor gobernador y toda la colectividad trujillana. Agradecido por su invitación a su programa. Hablar de esta importante gesta independentista que nos marca al pueblo trujillano y específicamente lo que es el rumbo a ese tratado de armisticio y regularización de la guerra, es remontarse a esos años de la guerra a muerte, 1813, 7 años de vigencia de lo que fue la guerra a muerte, lo cual estaba desgastando al continente. Y además, observando en este micro presentado por el profesor Ubaldo, es importante destacar que el momento histórico del año 1819 comienzan revueltas en España, y esas revueltas hacen que al regresar al poder Fernando VII, él quiera asumir el absolutismo, pero en marzo del año 1820 es obligado a jurar la Constitución del año 1812, donde él pierde sus poderes absolutistas y simplemente queda como un poder ejecutivo con limitaciones. Entonces, en ese caso, favorece a lo que es la lucha independentista al observar la pérdida de ese poder absolutista del rey, al determinar también que existían divisiones en el ejército realista que no tenían las condiciones ya para luchar de manera organizada, al plantear el armisticio, que era una orden que le habían dado desde Europa, específicamente del Imperio Español, a Morillo, para poder reorganizar el ejército, para poder esperar el auxilio, como lo está describiendo el profesor Ubaldo en este documental, esperar el auxilio de Europa, el cual nunca llegó. La única expedición fue la del año 1815, esa expedición que acompañó a Morillo. Entonces, esas condiciones en las cuales estaban desfavorables el Imperio Español, acá en esta lucha, permiten que el régimen independentista se fortalezca. Ya viene un Bolívar del año 1819 de participar en Angostura, de exponer esas ideas de lo que es la creación de la Gran Colombia, la unificación de lo que es estas diferentes naciones en un gran coloso, como lo planteaba. Esa idea de Francisco de Miranda, que la logra materializar, es Bolívar. Es muy importante ese momento histórico. Entonces, al debilitarse el poder realista, favorece la causa independentista y permite que se den las condiciones para lo que es la negociación. Una negociación en la cual ya está el tablero del ajedrez a favor de la causa independentista. Las condiciones las va a colocar es Bolívar y el ejército libertario. Ya no están las condiciones por parte del realismo. Entonces es el momento idóneo, las condiciones están dadas para impulsar ese tratado de regularización, que es único en el contexto internacional, porque el armisticio ya se venía dando a nivel europeo, ya se conocía lo que era una tregua, lo que era ese poder negociar, ese poder de unificar el ejército, pero la regularización no existía, y entonces es un precedente histórico que se toma como referencia y se da acá en Trujillo, y también permite derogar lo que es la proclama de guerra a muerte. Adelante, señor gobernador. Bien, así es, profesor. Es que es muy interesante nuestra historia. Vamos también a escuchar el audio número 2, el micro número 2. Adelante. Huellas del armisticio. La historia de la gesta independentista de 1820 en la voz del profesor Ubaldo García. Guerra a la vida. Las buenas nuevas del alzamiento en Cádiz le llegaron a Bolívar por abril en una nota de un mensajero español que fue capturado en la salida de Cartagena. El gobernador de aquella ciudad contaba a sus oficiales que una revolución había dado al traste con la expedición de refuerzos a la América, que los liberales encabezados por los coroneles Antonio Riego y Rafael Quiroga habían entrado en sublevación y que aquel movimiento estaba sustentado en dos aspectos principales. Primero,
quebrar el absolutismo y declarar la Constitución española de 1812. Y segundo, el terror de la mayoría para venir a estas tierras a participar en una guerra declarada a muerte con la bandera de defender a un rey que no había cumplido con el pueblo. Dicen que Bolívar salió a las calles en San Cristóbal para bailar y gritar a los cuatro vientos su alegría por tan buena noticia. Golpe de fortuna loca. En una carta del 1 de mayo de ese 1820 para Guillermo Guay le dice: de los negocios de España estoy muy contento porque nuestra causa se ha decidido en el Tribunal de Quiroga. Ya no quieren hacer la guerra a muerte, sino la guerra a la vida. Aquellos soldados sabían que por allá estaban a salvo, mientras que por aquí morirían. Es en aquella carta para su amigo periodista inglés donde el Libertador se vuelve adivino, pues ante la notoria debilidad de las fuerzas españolas en América y ya sin refuerzos, dice: la América del Norte, siguiendo su conducta aritmética de negocios, aprovechará la ocasión de hacerse de las Floridas, de nuestra amistad y de un gran dominio del comercio. Estados Unidos había mantenido una sospechosa posición neutral en la guerra nuestra, pero ahora que se abrían las compuertas para lograr la independencia, entonces estarían dispuestos a cambiar su política exterior. Interés cuánto valés, o mejor, como dicen en mi pueblo, por la plata baila el perro. Por aquellos días Bolívar se multiplicaba y su cabeza daba vueltas pensando en los cambios que vendrían. La política mundial se había alterado con el alzamiento de la expedición de Cádiz. Enfermó en San Cristóbal y después de su mejoría va a Cúcuta, desde donde le escribe a Santander: yo estuve muy malo en San Cristóbal y con ese motivo me vine aquí. No se sabe lo que tuve, pero sé muy bien que he quedado un poco estropeado y con mucha propensión al sueño y al reposo, que para mí son síntomas muy graves. Bolívar estaba en el centro del huracán revolucionario. Se venían días nuevos y tal vez muy felices para la causa americana. Aquel hombre no quería dormir, era lo menos que deseaba, tenía que estar en todos los frentes. Por eso, dictando una carta desde su hamaca en movimiento, dijo: este mismo año volveremos a Caracas. Huellas del armisticio. En conmemoración al bicentenario de la diplomacia de paz en Trujillo. Bien, es interesante este segundo micro también, que relata lo que Bolívar vivía. Vamos a permitirle al legislador Alfredi Moreno que nos haga un comentario al respecto. Adelante. Sí, gobernador, un saludo bolivariano, revolucionario a este pueblo de Trujillo que sintoniza religiosamente todos los miércoles al día con Rangel Silva. Muy contento de estar visibilizando hoy miércoles también el bicentenario de los tratados de armisticio y regularización de la guerra, que tan visibilizado, tan difundido ha estado durante estos últimos meses, estas últimas semanas. Yo le comentaba a mi general Verde Graterol hace un rato que a nivel mediático se ha fortalecido muchísimo todo este tema. Incluso hemos podido ver en algunos medios internacionales, medios electrónicos, digitales, todo lo bueno, todo lo grande del aporte de Trujillo a la historia. Y por supuesto lo que relatan los dos videos, ¿no? Hay una consecutividad en el contenido. Nos habla de la pérdida del poder absolutista de Europa, ¿no? Se minimiza el poder del rey en este caso, y por supuesto este hecho favorece la causa bolivariana. Algunas otras cosas, gobernador: se determina la debilidad del ejército español. Eso los lleva a negociar para unificar sus propias fuerzas que estaban desunidas, que estaban desgastadas. Había un descalabro económico en España, no habían condiciones para iniciar una campaña, habían situaciones internas allá de anarquía. Entonces todo eso logró fortalecer y construir lo que hoy pues nosotros conocemos. Entonces, de verdad que la historia es muy amplia, la historia es grande. Y qué bueno que se esté visibilizando desde Trujillo con todos estos aportes. Yo felicito también al profesor Ubaldo García, porque ha venido relatando la consecutividad de los hechos. No solamente es llegar al 26, al 27, sino cuál es la consecuencia que nos llevaron a la firma de esos tratados, y él lo ha logrado relatar a través de todo ese aporte histórico que durante todos estos meses y por supuesto estas últimas semanas se han venido realizando. Así que contento porque Trujillo se empodera de la historia, Trujillo conoce su historia,
y además no solamente que se empodera, sino que también es pregonero de la historia nuestra, que lo que se fundó, lo que se construyó, lo que se hizo, se logró aquí, por supuesto como referencia no solamente para Venezuela, sino también para el mundo. Bien. Adelante. Gracias al legislador Alfredo Moreno. Sí, ahí en este segundo micro, pues también se destaca lo que es ya las intenciones de los Estados Unidos en el proceso de la independencia y cuál era, cómo se perfilaba Estados Unidos desde entonces a buscar la conquista y a adueñarse de territorios desde 1800 hasta bien adentrado ya el siglo siguiente, ¿no? Vamos a escuchar entonces un tercer micro para luego comentarlo. Adelante. Huellas del armisticio. La historia de la gesta independentista de 1820 en la voz del profesor Ubaldo García. Cambios milagrosos. Los liberales españoles avanzaron y tomaron fuerzas hasta obligar a Fernando VII a establecer cambios y bajo la presión de la tropa aceptó reconocer la Constitución de 1812. Una proclama de la corona decía: Su Majestad, siempre atento al bienestar de sus queridos pueblos, se desprendió espontáneamente del poder. Jamás un rey dio pruebas tan positivas de sinceridad y rectitud, ni tampoco hizo nadie un sacrificio tan heroico por la fidelidad de sus súbditos. La verdad, nunca fue héroe de nada, ni tampoco renunció a ninguno de sus exagerados privilegios. El 11 de abril de ese 1820, después de jurar la Constitución, dictó las instrucciones para que se abriera un proceso de conversaciones con los rebeldes americanos. Ante la debilidad de los ejércitos españoles, estaba la alternativa de cambiar el método de dominancia. Si ya no era posible con las armas, entonces habría que usar la palabra para convencerlos. Primero, solicitar un armisticio para ganar tiempo, entrar en conversaciones. Después, hacer otras propuestas de ablandamiento como reconocer rangos militares a los jefes republicanos, bienes materiales, títulos nobiliarios y hasta viajes para los diputados que de ahora en adelante irían a la provincia para asistir al gobierno de la monarquía como representantes por las provincias americanas. El día 6 de junio de 1820 llegó un barco a La Guaira, traía la correspondencia de la metrópoli. Morillo recibió en Caracas los pliegos con las órdenes del rey, que deseoso de acabar con el derramamiento de sangre y bajo sus pensamientos filantrópicos quería terminar la guerra de ultramar. Pedía que mediante el diálogo y aplicando la diplomacia fueran hasta donde estaban los patriotas para ofrecerles garantías y entrar en negociaciones de paz. Don Pablo cambió de color y muy alterado exclamó: «Están locos, ignoran los que mandan, no conocen el país ni los enemigos, quieren que pase por la humillación de entrar en eso». ¿Cuántas noches sin dormir pasaría aquel brillante general español para doblegar sus diablos? ¿Cuántos tragos amargos para escribir las notas con las que prácticamente se presentaba en rendición? Sin embargo, la disciplina militar y subordinación permitió trastocar su arrogancia y seguir el ejemplo del soberano, que según sus palabras decía que aquel cambio le salía del fondo de su benevolente corazón y que lo único que realmente deseaba era el bienestar de las provincias en paz. El problema estaba en que la palabra paz tenía distinto significado. Para ellos era tranquilidad y sumisión, en tanto que para los republicanos era movimiento, alegría y libertad. Huellas del armisticio. En conmemoración al bicentenario de la diplomacia de paz en Trujillo. Bien importante ese audio, esa información y recordar la historia. Tenemos también con nosotros a la profesora Lirobella Torres, quien está responsable, jefe de la zona educativa. Yo le voy a pedir a ella que por favor nos haga un comentario acerca de ese micro. Adelante. Sí, muy buenos días para todos y para todas. Agradecida, señor gobernador, por la invitación de este día. Y bueno,
así como equipo de trabajo de alto desempeño bajo su guía en todo lo que ha implicado esta conmemoración de la Ruta Bicentenaria, inmensamente nos sentimos en un constante proceso de aprendizaje con estos audios y videos de nuestro compañero Ubaldo García de Boconó, así como del compañero Marvi como historiadores. La referencia específica que nos llama mucho la atención en este audio es el punto estratégico de cuando llegamos a una plática tan interesante de lo que corresponde como estrategia, el discurso, el diálogo, en vista de que ya se estaban estimando donde los insumos, digámoslo así, estratégicos de guerra y las mismas condiciones físicas en las cuales se encontraban todos los que estaban en este contexto de la batalla, vieron ya el punto del carácter de hacer una pausa, de terminar la guerra y de manera disciplinada poder estimar todo lo que corresponde a este diálogo para un cambio específico en el bienestar de la paz en la provincia, que es un pensamiento específico que se manejó allí y que si lo vemos y lo trasladamos a esta temporada en la cual nosotros estamos viviendo, justamente nuestra estructura de pensamiento, nuestra estructura del hacer en el día a día, en lo contemporáneo, se está enmarcando en ello. Por eso escuchamos que nuestro proyecto político es humanista, social. Indiscutiblemente desde allí vemos y captamos un proceso de apropiación en nosotros para efecto de lo que es nuestro carácter humanista, social, como estructura política, como proyecto de visión de país en el cual nosotros estamos. Adelante. Bien importante, así es. La historia con sus entretelones. Bien, vamos a escuchar entonces ahora también el micro número 4, que habla del contacto. Adelante. Huellas del armisticio. La historia de la gesta independentista de 1820 en la voz del profesor Ubaldo García. Primer contacto. El general Pablo Morillo recibió las instrucciones del rey para entrar en conversaciones con los patriotas. Aquellas órdenes fueron una puñalada en su orgullo y en su arrogancia europea. Sin embargo, se apresuró a enviar las órdenes a todos los frentes. Miguel de la Torre, comandante de la tercera división en Mérida, recibió con sorpresa los papeles y de inmediato comisionó al coronel José María Herrera, un americano realista que resultó ser un amigo de la independencia y que cordializó mucho con Bolívar. O por lo menos, así se comportó con eficiencia diplomática en el plan establecido para mantener la dominación. Es esta la primera carta que recibe el Libertador como inicio del proceso de los tratados, que terminará en Santana de Trujillo con el encuentro de los contendientes. Fechada en Bailadores el 2 de julio de 1820, el general español de la Torre le dice: «Excelentísimo señor don Simón Bolívar, muy señor mío y de mi mayor admiración». Un saludo lleno de amistad o adulancia, según como se consideren las cosas para el momento. Más adelante le explica que está autorizado para solicitar permiso para establecer conversaciones en busca de la paz, y se despide de una forma sorprendente para unos hombres que habían actuado durante más de 5 años como acérrimos enemigos. Espero que usted tendrá la bondad de atender al comisionado Herrera, esperando asimismo que usted me proporcionará la complacencia de abrazarle un día como mi más verdadero amigo y hermano. Bolívar, comentando aquella primera entrevista, dice: «La Torre escribe con infinita delicadeza y su enviado me ha hecho expresiones muy agradables. Según dicen por allá, desean más la paz que nosotros. Me dijo que la Torre quiere quedarse para siempre en Venezuela y supe que está casado con la joven María Concepción Vega Toro, familia directa con María Teresa, la que fue mi esposa. Tal vez esta sea la razón por la que me llama hermano y me escribe en carta semioficial». Por su parte, el coronel Herrera se ganó el buen trato de todos en el cuartel de los patriotas y existen evidencias que se fue encantado y que en sus charlas informales con la tropa contó que muchos de los oficiales españoles que no querían más la guerra y deseaban fervientemente que las negociaciones terminaran con un acuerdo de paz para regresar a la península ibérica. Huellas del armisticio.
en conmemoración al bicentenario de la diplomacia de paz en Trujillo. A los primeros contactos, así es. Bueno, vamos a permitirle al general Verde Graterol que nos haga un comentario acerca de esta información, este micro que está presentando. Adelante. Bueno, sí, gobernador, ahí en este momento histórico el rey autoriza a Morillo, ¿no?, como para que él inicie las conversaciones en pro de conseguir una solución, ¿verdad? Una solución al problema. Y ahí las tropas realistas tenían un desgaste muy tremendo y yo pienso que ahí ellos estaban como tratando de buscar un oxígeno, ganar tiempo para posteriores operaciones. Bueno, esa autorización que le da el rey a Morillo, pues permite hacer los primeros contactos para iniciar el ciclo de conversaciones, el ciclo de intercambio de lo que se iba a plantear en este proceso de ese momento diplomático, llevado ahorita a la realidad un proceso de paz diplomática. Ahí pues es cuando se inician los primeros contactos y Bolívar pues con su ingenio, con su sabiduría pues empiezan a hacer los primeros arreglos para montar los papeles de trabajo, si le podíamos decir así, para ir llegando a un acuerdo. Entonces ahí estaban las partes pues ya trabajando intensamente el material y yo creo que fue un paso interesante en la historia porque ya después que hay esa autorización del rey, empiezan los contactos y empieza el trabajo, es cuando estamos en una primera fase del paso siguiente, que es la firma de los tratados aquí en el estado de Trujillo. Adelante, gobernador. Bien, así es. Bueno, hemos visto en estos primeros 4 audios pues, el desarrollo desde comienzos del año 1820 de todo estas actividades, cómo se articularon para llegar a aquel 27 de noviembre del año 1820. Vamos a una pequeña pausa, pero vamos a escuchar y les vamos a poner un tema denominado El Armisticio en la Historia, que lo ha realizado el grupo Gaiteros de Honor de la zona número 23 de la Guardia Nacional. General Oscar Miguel Cuadro, pues nos ha regalado esta composición, esta gaita, y vamos a escucharlo y ya regresamos también con el trabajo que ha hecho el FICSI de lo que es la difusión del Bicentenario. Adelante. Ya volvemos con Al Día con Rangel Silva. El gobierno bolivariano de Trujillo recomienda lavarse las manos para evitar el COVID-19 con estos sencillos pasos. Moja tus manos con un chorrito de agua. Aplica suficiente jabón para cubrir tus manos. Frota las palmas entre sí. Entrelaza los dedos y frota las manos. Coloca la palma sobre el dorso de la otra con los dedos entrelazados y frótalos. Haz lo mismo palma con palma. Rodea el pulgar con la mano contraria y rótala. Coloca la punta de los dedos en la otra palma y rótalos. Lava las muñecas. Con un chorrito de agua retira el jabón. Seca tus manos con una toalla. La clave en la lucha contra el coronavirus es la prevención. Trujillo, quédate en casa. Conoce los lugares con alto, medio y bajo riesgo para el contagio de COVID-19 con el semáforo de la prevención. Alto riesgo: hospitales, transporte público, mercados populares, ascensores, cines, gimnasios, cajeros automáticos. Mediano riesgo: supermercados, restaurantes, consultorios médicos, farmacias. Bajo riesgo: vías públicas, vehículos particulares. Estando en casa. Juntos ganamos la batalla al COVID-19. Hay otra forma de saludar. No lo hagas de mano, beso o abrazo. Japonés, militar, apache.
codo con codo, rocker, tailandés. Úsalas y evita contagiar o contagiarte de alguna infección respiratoria. La clave contra el coronavirus es la prevención. Hay otra forma de saludar. No lo hagas de mano, beso o abrazo. Japonés, militar, apache, codo con codo, rocker, tailandés. Úsalas y evita contagiar o contagiarte de alguna infección respiratoria. La clave contra el coronavirus es la prevención. Conoce los lugares con alto, medio y bajo riesgo para el contagio de COVID-19 con el semáforo de la prevención. Alto riesgo: hospitales, transporte público, mercados populares, ascensores, cines, gimnasios, cajeros automáticos. Mediano riesgo: supermercados, restaurantes, consultorios médicos, farmacias. Bajo riesgo: vías públicas, vehículos particulares, estando en casa. Juntos ganamos la batalla al COVID-19. Estamos de vuelta con Al Día con Rangel Silva. Desde el inicio de las reuniones ordinarias para organizar los actos conmemorativos al bicentenario de los tratados de armisticio y regularización de la guerra, el equipo del Sistema Integral de Comunicación, Información y Propaganda del Estado Trujillo se ha enfocado en diversas tareas que van desde la propuesta del logo bicentenario hasta la cobertura de las actividades. El sistema apoyó a la producción de un documental sobre el bicentenario de los tratados por parte de la Comisión Nacional, integrada por el historiador Pedro Calzadilla y el internacionalista Sergio Rodríguez, visita que también fue reseñada en los medios regionales y nacionales. Se elaboraron 5 propuestas del logo del bicentenario para seleccionar uno que ha sido reconocido en el ámbito nacional. Con el apoyo del profesor Ubaldo García se elaboraron 12 micros audiovisuales que son difundidos desde el 16 de noviembre a través de las emisoras Radio Nacional de Venezuela, Radio Miraflores, YBKE Mundial y Paisana FM en Trujillo, además de TV Fan. Además se elaboró un plan de medios nacional y regional en el cual participaron los historiadores trujillanos Marvin Albarrán, Ali Medina Machado y Ubaldo García. Esta importante conmemoración bicentenaria se verá reflejada en 5 vallas que serán colocadas en diversos puntos de la geografía trujillana. El Sistema Integral de Comunicación, Información y Propaganda se ha comprometido en difundir el bicentenario de los Tratados de Trujillo, un hecho que marcó la histórica diplomacia de paz en esta tierra de héroes y heroínas. Bien, importantísimo el trabajo que se ha hecho desde el punto de vista de comunicación, de información y de propaganda. Se nota que estamos celebrando el bicentenario. Vamos a darle la palabra al compañero Emilio Álvarez para que nos haga un comentario del impacto que se ha tenido en materia de comunicación e información a nivel nacional. Adelante. Buenos días, mi general en jefe. Buenos días a todo el pueblo trujillano. Bueno, como usted muy bien lo ha reflejado, se ha percibido a escala nacional lo que ha sido el gran trabajo que se viene realizando desde la Comisión Regional para la celebración de este gran bicentenario de la firma de los tratados de regularización de la guerra y armisticio, y así como la culminación con ese fraterno abrazo entre el general Pablo Morillo y nuestro libertador Simón Bolívar. Bueno, usted sabe el compromiso
que ha tenido el personal que elabora acá en el sistema de comunicación y propaganda, el orgullo que sienten los muchachos, sobre todo con el tema de la aprobación de ese logo que se ha venido trabajando para que sea el logo oficial del gobierno nacional, que se ha venido posicionando. Eso para nosotros ha sido muy importante, para el gobierno regional, porque hemos tomado la iniciativa, la batuta de este gran evento histórico. Eso siempre pues ha sido una línea estratégica de trabajo que usted nos ha inculcado, el tema de la iniciativa, de ser proactivos, y esa ha sido una característica que ha permitido, como usted lo ha dicho, el posicionamiento a nivel nacional y hasta a nivel internacional de lo que es la celebración de este gran bicentenario. Adelante, Miguel Ángel. Así es. Yo tengo en mis manos un libro también, que, bueno, el autor es Sergio Rodríguez, un internacionalista, que la Comisión Nacional ha financiado, ha apoyado la elaboración y este libro que fue presentado el día de ayer acá en Caracas y que tiene de nombre Un monumento entre las naciones más cultas y los tratados de Trujillo y el encuentro entre Bolívar y Morillo en Santana. Se une este libro también importantísimo, puesto que vamos a tener a Sergio como orador de orden en lo que es el 27 de noviembre allá en Santana, como debe ser, como lo hacemos todos los años por todo lo alto. Bien, son muchas cosas, pero quiero este programa seguir escuchando algunos de los audios. Quizás no nos dé chance de escuchar los 12 por motivos de tiempo, pero vamos a escuchar el micro número 5. Adelante. Huellas del armisticio. La historia de la gesta independentista de 1820 en la voz del profesor Ubaldo García. Bolívar en Trujillo. El 21 de septiembre de 1820 Bolívar entró a San Cristóbal. Venía de un vuelo rápido por el Magdalena, había llegado hasta las murallas de Cartagena para mirar de cerca los avances por aquellos frentes. Ahora se incorporaba a su cuartel general, había llegado la hora de iniciar los movimientos. Le escribe a don Pablo Morillo y le dice que si desea enviar emisarios de paz, lo puede hacer hacia San Fernando, donde establecerá su cuartel el mes que viene. Y casi de inmediato, en carta para Bogotá, le informa al vicepresidente que llamó la atención a los españoles hacia los llanos y que los batallones ya se están moviendo por la cordillera. En menos de 3 semanas llegó a la capital trujillana. Los jinetes patriotas tenían famas de guerrero desde que se llenaron de gloria en Boyacá. La tercera división española estaba en retirada sin dar la pelea, venía evacuando los pueblos. El obispo Lazo de la Vega, que acompañaba con sus oraciones a don Miguel de la Torre, se fugó por Betijoque hacia Maracaibo y el resto de la tropa pasó en desbandada por el camino de Santana hacia el Tocuyo. Era la segunda vez que Bolívar estaba en Trujillo. Aquí estableció su cuartel general para las negociaciones de paz o para iniciar la campaña definitiva. En los próximos días, el Libertador se asomó por Carache hacia las tierras de la provincia de Caracas en un ejercicio de exhibición y presencia para mostrar sus fuerzas. Reunió a la gente frente a la iglesia para comprometerlos con las necesidades de víveres y recursos para la campaña. Los caracheros siempre fueron monarquistas y había que mantenerlos bajo el control patriota. Dictó una proclama: el ejército republicano ha marchado por entre las bendiciones de los pueblos. La paz o la victoria nos dará el resto de Colombia. Nos han ofrecido constitución y paz. Hemos respondido paz e independencia. Nuestro ejército en su bandera lleva los colores del iris y no desea empañar sus armas con la muerte. Antes de regresar a su cuartel general, Bolívar visitó otros pueblos de Trujillo, Boconó, Escuque, Betijoque, en el afán de encontrar buenos climas y abundantes recursos para establecer los batallones y asegurar la estabilidad del ejército, porque si las conversaciones fallan,
estaremos listos para avanzar sobre Caracas. Huellas del armisticio. En conmemoración al bicentenario de la diplomacia de paz en Trujillo. Así es. Vamos a escuchar entonces al compañero legislador Alfredo Moreno que nos haga un comentario acerca de este micro. Adelante. Sí, gobernador, este quinto video extraordinario sigue visibilizando lo bueno y lo grande de la historia. Nos decía que Bolívar el 21 de septiembre de 1820 entra a San Cristóbal, llega a nuestras tierras, mira con beneplácito, mira con grandeza los avances que han tenido las diferentes tropas, los diferentes frentes de trabajo, despeja Bolívar allí con su visión la misteriosa incógnita, percibe el fortalecimiento de nuestras tropas y nos dice también que en menos de 3 semanas llega, se asienta acá a Trujillo capital. Las tropas nuestras fortalecidas, las tropas nuestras cohesionadas, conscientes del deber, del peso, del momento histórico que tenían. Bolívar establece, nos dice incluso el audio que establece su cuartel principal, su cuartel general desde Trujillo, va a Carache, revisa, marca territorio en Carache, suministra también condiciones logísticas al ejército, a las tropas, y hay algo muy importante, gobernador, que no es solamente el hecho de que Bolívar visibilizaba cómo funcionaban, cómo estaban caminando, cómo estaban, en este caso, desempeñándose allí las tropas como tal y nuestro ejército, sino también Bolívar deja bien claro, pregona el deseo de consolidar la paz, de humanizar, por supuesto, la guerra, pero también deja claro que jamás claudicará en el principio nuestro, que es el principio de la independencia, ese preciado bien que hoy hemos reconquistado y que es la espada, que es el legado, que es la visión de nuestro libertador Simón Bolívar y bueno, la causa que hoy nos lleva acá, 200 años después, más independientes, más soberanos. Adelante, gobernador. Así es, claro. Las montañas trujillanas ofrecían excelentes condiciones para, si no se daban los tratados, las negociaciones, pues poder también entablar combate y salir de manera airosa en esos combates. Recuerde que Bolívar no siempre se fue por una sola opción, que era la opción de los tratados. Él buscaba, si no se lograba, pues también mantener una victoria militar importante para terminar de desmoralizar y para infligir bastante daños al ejército realista en este caso. Bien, vamos a escuchar entonces también lo que es el video y el micro número 7 y le vamos a pedir entonces al compañero general Verde que nos haga un comentario al respecto. Adelante. Huellas del armisticio. La historia de la gesta independentista de 1820 en la voz del profesor Ubaldo García. Valiente trujillano. El 17 de noviembre de 1820 regresó el capitán Oliari del cuartel del enemigo. Morillo ocupó a Carache y entre cuento y cuento exigía que se retiren las fuerzas patriotas de la laguna por cuanto ha generado complicaciones en los habitantes de Maracaibo. Bolívar le responde con fuerza y disposición. Siento decir a usted que no puedo ni debo retirar las fuerzas que existen en la laguna de Maracaibo, porque no he ofrecido ni ofreceré retirar las fuerzas de Colombia del territorio que ocupan, a menos que se nos den las indemnizaciones correspondientes. Eran los momentos de estira y encoge. Los contendores estaban en el estudio y algunos momentos había que mostrar los dientes. Con el enviado patriota vinieron 3 soldados republicanos capturados por los españoles en los últimos avances. Los entregó Morillo en muestra de amistad. Bolívar aquel mismo día le responde: doy a usted las gracias por el acto de civilidad que acaba de ejecutar con los 3 prisioneros. Yo, en consecuencia, le enviaré otros tantos de los más aguerridos que se hallan en nuestro poder. Uno de aquellos soldados había sido herido en las playas del río Carache y pasaría a la historia como el valiente de la subida del Higuerón. Bolívar había dejado en Carache un punto de observación con un escuadrón de húsares al mando de los coroneles Julián Mellao y Juan Gómez. Cuando los batallones españoles llegaron, encontraron férrea resistencia. El regimiento de húsares de Fernando VII los atacó.
Juan Gómez escogió unos 30 jinetes y en la playa del río sin timidez le dio la pelea. Morillo, sorprendido, reforzó a sus hombres para acabar con aquel grupo de atrevidos. Gómez atacaba con fuerza y se replegaba ordenadamente, y cuando los realistas lo estrechaban, volvía sobre ellos, los lanceaba y continuaba retirándose. Es conocido que Morillo se puso a la cabeza de todo el regimiento, repitiendo las cargas a las que los patriotas correspondían, haciéndole frente, matando españoles y volviéndose a retirar, hasta que al pie de la cuesta donde crece un gran higuerón, vieron como los soldados se perdieron en la montaña. Pero uno de aquellos hombres quedó en pie junto a su caballo muerto y apoyándose sobre el cadáver del animal enristró su lanza e hizo frente a la caballería realista, y aún mató a 2. Fue cercado y herido, teniendo ya rota el asta de su lanza. Se sabía defender muy bien. Morillo, viendo aquella proeza, gritó: «¡Salven a ese valiente!», y el soldado fue conducido al hospital del pueblo. Unos días después se lo enviaron al Libertador. Sabemos que no exigieron canje alguno por el valeroso luchador. Y dice don Rafael Urdaneta en sus memorias que cuando en Trujillo se conoció la historia, enviaron a 8 hombres del batallón Barbastro, de los más veteranos, en agradecimiento por el valiente del higuerón. Huellas del armisticio. En conmemoración al bicentenario de la diplomacia de paz en Trujillo. Bien, interesante esa historia también. Bueno, vamos a dejar que nuestro querido general Verde Graterol nos comente acerca de este micro. Adelante. Bueno, gobernador, aquí pues en este video observamos el manejo táctico en el terreno, ¿verdad? Un manejo táctico combinado con un manejo de negociación, ¿verdad? Porque Morillo, con sus fuerzas realistas, fue un convencido de que primero ellos tenían un desgaste pues natural del tiempo que estábamos luchando por la libertad de Venezuela, de la Gran Colombia, y ellos estaban convencidos, aparte del desgaste que tenían las fuerzas que teníamos nosotros, y entonces hay un manejo de un trato humanitario, ¿no? de ellos entregar algunos prisioneros de guerra y hacer un canje. Pues Bolívar pues desplegó muy tácticamente algunas fuerzas porque él no tenía la total confianza, y en este tipo de situaciones pues siempre hay que tener una reserva para en un momento determinado actuar, como usted lo decía anteriormente y también lo dice la historia. Ahí se planteó el tema diplomático ante todo, ¿no? Pero bueno, el tema de la guerra estaba vigente, ¿no? Y entonces si ahí el tema diplomático para llegar a un acuerdo no se hacía efectivo, pues automáticamente se seguía la guerra, que era lo que de pronto no se quería. Bolívar quería llegar a un acuerdo donde privara ante todo para la independencia de la patria. Adelante, gobernador. Así es. Gracias por ese importante comentario. Y bueno, son varios micros que tenemos, 2 en total. Lamentablemente el tiempo no nos va a dar para escucharlos todos. Vamos sin embargo a escuchar el micro número 9 y a permitir que la profesora Liro Bella Torres luego nos haga un comentario. Adelante. Huellas del armisticio. La historia de la gesta independentista de 1820 en la voz del profesor Ubaldo García. Negociación en Trujillo. El día 21 de noviembre de 1820 llegaron los comisionados españoles a la ciudad de Trujillo. Era una mañana luminosa, después de una noche de truenos y tormentas. Aquellos hombres y sus escoltas se quedaron en el camino desde ayer. El río Mocoy, que baja encajonado desde la serranía, no les permitió el paso. Subieron por la calle principal, desmontaron en la plaza y saludaron a los vecinos reunidos. Las campanas de la catedral sonaron en señal de júbilo y alegrías. Bolívar no estaba en la ciudad y fueron recibidos por los representantes de la República. Por España estaba el brigadier Ramón Correa, don Juan Rodríguez Toro, don Francisco González de Linares, y por la causa americana
el coronel Pedro Briceño Méndez, el teniente coronel y secretario José Gabriel Pérez y el general de brigada Antonio José de Sucre. Fueron acompañados hasta la posada en la esquina diagonal a la plaza más arriba de la iglesia y con la tarde-noche se citaron en la casa grande de la calle arriba para intercambiar pliegos y credenciales e iniciar la negociación del armisticio. Aquella primera velada sirvió para hablar mucho y cordializar. Había llegado la hora de aflojar las amarras y dar cuerda para la diplomacia. Al siguiente día se pusieron las cartas sobre la mesa y los españoles traían documentos con las bases propuestas por el general Morillo y sobre ellas se iniciaron las negociaciones. Milagros de la providencia, por primera vez se han detenido los disparos y las batallas. La palabra es ahora el arma de los hombres. Don Francisco González lleva la relación. Se adopta el método de todo por escrito para que se guarden las evidencias. Afuera están los postas con sus caballos dispuestos para salir en solicitud de procedimientos e instrucciones. El secretario José Gabriel ha escrito una nota para el Libertador y los jinetes se mueven hacia Sabana Larga. Igualmente, los realistas han enviado solicitudes para Morillo, que despacha desde Carache. Por el camino de Mocoya Santana vuelan los hombres en sus cabalgaduras para regresar con la medianoche con las noticias. En los días siguientes surgen las dificultades, desacuerdos en el trazado de una línea divisoria para mantener separados a los ejércitos. Cada quien pide mayores territorios. Para los españoles existen exageradas apetencias republicanas. Vuelan los postas donde Morillo y se le escucha decir: no podemos ceder Barinas, Maracaibo siempre ha sido tierra española. Con calma, astucia y tranquilidad, quitando en un punto y cediendo en otro, el tratado de armisticio se culmina el 25 de noviembre a las 10 de la noche. Mañana será otro día para estudiar un arreglo para regularizar la guerra. Huellas del armisticio. En conmemoración al bicentenario de la diplomacia de paz en Trujillo. Bien, ahí escuchábamos ya los primeros encuentros, ¿no?, de los negociadores. Vamos a dejar que sea la profesora Lirobella Torres que nos haga un comentario al respecto. Adelante. Sí, continuando con este maravilloso programa donde constatamos la ruta bicentenario, señor gobernador. Para nosotros, desde el componente de educación y como trujillanos, hemos tenido un programa de enaltecer toda nuestra historia. Este micro marca unas palabras muy interesantes aquí, donde las representamos y las observamos en función a lo que es la relevancia de los comisionados. Unos comisionados que indiscutiblemente cada uno iba con unos principios muy propios de lo que correspondía a su modelo político ideológico, pero que en vista de una realidad, en vista de su requerimiento de ir avanzando, pues justamente se toman la palabra y es la palabra, es el diálogo, es el discurso, es la lucha de esos ideales que va marcando justamente la construcción colectiva entre esos 6 comisionados a dar la respuesta de que es la palabra, la firma de la paz. Y por tanto allí es donde inicia este campo a nivel de nuestro estado Trujillo, visto como el espacio de la diplomacia y de la paz, que hoy en la actualidad indiscutiblemente todos esos ejercicios de acción táctico que los veíamos hace 200 años, pero hoy los vemos como unas estrategias más específicas en la convivencia y en el buen vivir, seguimos avanzando en ello. Muy interesante de verdad este programa en el día de hoy, activados todos con la preparación del Bicentenario, y no queda más demostrar que en equipo, en trabajo y con nuestros ideales hoy en día seguimos siendo y garantes de una paz y de una conducta de diplomacia en nuestro estado Trujillo. Así es, muchas gracias a la profesora Lirobella Torres, que por supuesto, como decía la profesora, la importancia de los comisionados, de sus condiciones, de sus características, eso es importante. No fue nada más unos papeles que fueron creados por un pensamiento, por hombres que tenían un pensamiento, que tenían una idea, que tenían una causa, ¿no? Así que eso es lo grandioso de lo que es la historia de los tratados, que la estamos abordando desde su parte integral. No nos estamos estacionando solamente en el
momento en donde se firmó el tratado. Bien, vamos a concluir la difusión de estos micros con uno que es muy interesante, a mí me ha gustado mucho, aunque todos son buenos. Este tiene unas características especiales, se denomina libretos alterados, el número 11, y luego el profesor Marvin que me haga un comentario. Adelante. Huellas del armisticio. La historia de la gesta independentista de 1820 en la voz del profesor Ubaldo García. Negociación en Trujillo. El día 21 de noviembre de 1820 llegaron los comisionados españoles a la ciudad de Trujillo. Era una mañana luminosa después de una noche de truenos y tormentas. Aquellos hombres y sus escoltas se quedaron en el camino desde ayer. El río Mocoy, que baja encajonado desde la serranía, no les permitió el paso. Subieron por la calle principal, desmontaron en la plaza y saludaron a los vecinos reunidos. Las campanas de la catedral sonaron en señal de júbilo y alegrías. Bolívar no estaba en la ciudad y fueron recibidos por los representantes de la República. Por España estaba el brigadier Ramón Correa, don Juan Rodríguez Toro, don Francisco González de Linares, y por la causa americana el coronel Pedro Briceño Méndez, el teniente coronel y secretario José Gabriel Pérez y el general de brigada Antonio José de Sucre. Fueron acompañados hasta la posada en la esquina diagonal a la plaza más arriba de la iglesia, y con la tarde-noche se citaron en la casa grande de la calle arriba para intercambiar pliegos y credenciales e iniciar la negociación del armisticio. Aquella primera velada sirvió para hablar mucho y cordializar. Había llegado la hora de aflojar las amarras y dar cuerda para la diplomacia. Al siguiente día se pusieron las cartas sobre la mesa y los españoles traían documentos con las bases propuestas por el general Morillo, y sobre ellas se iniciaron las negociaciones. Milagros de la providencia, por primera vez se han detenido los disparos y las batallas. La palabra es ahora el arma de los hombres. Don Francisco González lleva la relación. Se adopta el método de todo por escrito para que se guarden las evidencias. Afuera están los postas con sus caballos dispuestos para salir en solicitud de procedimientos e instrucciones. El secretario José Gabriel ha escrito una nota para el Libertador y los jinetes se mueven hacia Sabana Larga. Igualmente, los realistas han enviado solicitudes para Morillo, que despacha desde Carache. Por el camino de Mocoy a Santana vuelan los hombres en sus cabalgaduras para regresar con la medianoche con las noticias. En los días siguientes surgen las dificultades, desacuerdos en el trazado de una línea divisoria para mantener separados a los ejércitos. Cada quien pide mayores territorios. Para los españoles existen exageradas apetencias republicanas. Vuelan los postas donde Morillo y se le escucha decir: no podemos ceder Barinas, Maracaibo siempre ha sido tierra española. Con calma, astucia y tranquilidad, quitando en un punto y cediendo en otro, el tratado de armisticio se culmina el 25 de noviembre a las 10 de la noche. Mañana será otro día para estudiar un arreglo para regularizar la guerra. Huellas del armisticio. En conmemoración al bicentenario de la diplomacia de paz en Trujillo. Ese audio es espectacular, ¿no? Bueno, vamos a dejar que el profesor Marvin Albarrán pues sea quien nos lo comente. Adelante. Sí, hablar de este importante encuentro de la Villa de Santana, la humildad que demuestra nuestro Libertador al momento de llegar con una levita azul, como lo describe en sus memorias Oliari, en una mula, en ese sencillez al momento de llevar una escolta pequeña, sencilla, y llega Pablo Morillo con todas esas condecoraciones, con una escolta de 200 hombres a recibirlo en la entrada de Santana. Entonces se ve esa sencillez, esa humildad que se describe en este documental que expresa el profesor Ubaldo, en el cual habla de ese intercambio de papeles, de esa condición de formación humilde en la cual venía
Pablo Morillo en España, de esa formación agrícola que después a fuerza y sudor logró obtener el grado de general, la condición de pacificador, que no fue algo sencillo, porque para el momento de 1815, cuando llega Morillo al contexto de las colonias, ya estaba previamente establecido lo que eran las condiciones de la guerra de independencia, y un Bolívar que se despoja de toda esa condición de blanco criollo, de todas esas riquezas, en pro del proceso de libertad. Si describimos también lo que fue ese encuentro en Santana, que hace alusión en sus memorias Oliari, ese día fue un día en el cual no se expresó nada belicista, nada conflictivo, simplemente fueron elogios de cada una de las partes, brindis en los cuales se motivaba lo que era el recurso de la paz y la importancia de la ratificación de los tratados, de los tratados de armisticio y regularización que habían sido discutidos en la población de acá de Trujillo, en la Casa de los Tratados en la actualidad que se conoce, la residencia de Jacobo Antonio Roth, por excelencia, donde se había dictado la independencia del 9 de octubre de 1810 de Trujillo y la proclama de guerra-muerte, van ya con una condición previa a Santana a lo que es la búsqueda de la paz. La paz desde la igualdad, el reconocimiento del otro. En este momento se establece con ese encuentro de Bolívar y Morillo el reconocimiento de la Gran Colombia como una nación independiente y lo que es la incorporación de lo que es el derecho internacional humano en ese proceso de la guerra que se estaba dando y el fin de lo que va a ser la proclama de guerra-muerte con este encuentro de estos dos grandes generales en Santana. Adelante, señor gobernador. Así es, profesor Marvin Albarrán, muchas gracias por esos comentarios tan importantes. Bueno, mira, en el día de hoy nos hemos paseado por lo que es el contexto de lo que fue la firma de los tratados de armisticio y de regularización de la guerra. Estos 12 audios pasan a ser una producción importantísima de contenido que debe de permanecer a la disposición de la gente, de las escuelas, para la enseñanza de todo lo que ocurría alrededor de lo que fue la construcción, elaboración y firma de los tratados. Elementos que van desde España, lo que pasaba en Venezuela, las acciones de Bolívar, elementos de cómo se empezaron las negociaciones, por supuesto, es importante. Yo les recomiendo también que concentremos esfuerzos en lo que es leer e interpretar y conocer el contenido de los tratados. Para eso pues hay mucha bibliografía. Tenemos el libro, y yo recomiendo siempre el libro del doctor José Jesús Cohen, cuyo título es Armisticio, Regularización de la Guerra, Entrevista de Santana. Tiene algunas publicaciones, de igual manera diferentes libros. El del profesor o el internacionalista Sergio Rodríguez es importante, un monumento entre las naciones más cultas, importantes, y los que próximamente pues haremos visible en los próximos días. Es eso, es conocer el contexto de donde se dieron los hechos históricos, pero también conocer lo importante que es el contenido de esos tratados de regularización y el tratado de armisticio. Bien, ya finalizando el programa, pues yo quiero también hacer un reconocimiento al profesor Jorge Pacheco, que todo el tiempo ha dedicado a hacer homenaje a la Chinita, y para eso tiene un conjunto que se denomina La Chinita, y que tenemos un video que vamos a compartir con ustedes como valores de la trujillanidad. Adelante con el video. La música tradicional navideña ha sido la compañía de la época más bonita del año, y hoy, en Valores de la Trujillanidad, conoceremos al conjunto La Chinita, una agrupación que nació en el año 1965 en la parroquia Chiquinquirá del municipio Trujillo, y que hoy es dirigida, y desde hace más de 40 años, por el profesor Jorge Pacheco. Los grandes músicos de la parroquia pues integraron el grupo y fueron
tocando la tradición de tocar en las misas y tocar en las casas, ir a tocar el pesebre, la parranda. Nos invitaban al grupo para salir a cantar a la comunidad. El grupo de La Chinita pues tuvo más de 30 cantantes, es un coro grandísimo. Nosotros competíamos en Arrayo Trujillo con los madrigalistas de Don Tobías, que es un tremendo grupo que no volvió a salir más. Furro, la tambora, la charrasca, el cuatro, la guitarra, ¿qué te digo yo? Las maracas, los instrumentos típicos del conjunto. Pero nosotros arrancamos con villancicos y Aguinaldo. Era el grupo de Aguinaldo que tenía la parroquia Chiquinquirá. Yo agarro la tituría del conjunto y se llamaba Conjunto de la Chiquinquirá. Yo lo puse Conjunto de la Chinita, manteniéndonos con el Conjunto de la Chinita. Y los muchachos me dicen que ellos quieren tocar gaita porque ellos querían tocar gaita, pero sin romper la característica de los aguinaldos. La agrupación La Chinita se ha caracterizado por componer sus propias canciones, dándole realce a las tradiciones del estado Trujillo. Yo me puse a componer, hemos compuesto varias gaitas, Upa Upa, El Bienestar, El Parroquiano, muchas gaitas que hemos compuesto. El tema del programa del gobernador también, el programa número 200, ese entra en las composiciones del grupo de La Chinita. Ese también entra ahí, ese se estrenó el año pasado allá en Valera. Un centenar de niños, jóvenes y adultos han pasado por esta agrupación, la cual ha servido de escuela para la formación musical integral. Nosotros agarramos los niños, el que tiene cualidades para tocar. Entonces aquí tenemos instructores de tambor, instructores de furro, de canto. Damos que toca, bueno, yo medio le enseñamos a tocar el bajo y lo pulimos. Que yo, aquí está el piano, métase, llévese el piano y póngase a darle. Y tal, no, vamos a hablar con fulano y el fulano le enseña a tocar piano. No, aquí, vamos. Entonces ellas ya son profesores todos y vamos enseñando a los muchachos. Los cantantes entran, los enseñamos a cantar gaita, los enseñamos a cantar no solamente gaita, sino música venezolana, música tradicional de nuestro estado. Y ya tenemos cantantes en orquesta típica, tenemos cantantes en Argentina, tenemos cantantes en España. Para muestra del crecimiento musical que ha generado el conjunto La Chinita está la joven Katiuska Morón, quien a los 10 años de edad ingresó al grupo como cantante. Comencé en La Chinita cuando tenía 10 años, en el 2011. Pues yo no planeé nunca entrar en un grupo de gaitas, pero pasó inesperadamente. Y desde que empezó ese proceso, para mí ha cambiado mucho mi vida. Aquí me he formado, he crecido musicalmente con el profesor Jorge Luis Pacheco, que pues de chiquita me tiene aquí. Y además él fue quien descubrió y supo que yo cantaba. Porque yo me la tradicional y es por eso que le canto a mi pueblito. Aquí no solamente me he educado emocionalmente, musicalmente, sino que también he aprendido a tomar humildad, porque el profesor Pacheco nos enseña mucho a que todo músico, todo cantante debe mantener ante todo su humildad, no importa qué tan alto estemos, qué rango tengamos, siempre debemos ser humildes. Entre furros, cuatro, guitarra, piano y sobre todo el sabor de los aguinaldos y la gaita zuliana, el conjunto La Chinita alegra los corazones de todos quienes le escuchan, enaltece las tradiciones de nuestra tierra y sobre todo el valor cultural de la trujillanidad. Bien, muy importante ese reconocimiento al profesor José Luis Pacheco, por supuesto, a su grupo La Chinita, que siempre está presente. Y un día como hoy, pues hacen homenaje a la Virgen de la Chiquinquirá, como debe ser. Bueno, ya para finalizar, ahora sí, vamos a darle la palabra al legislador Alfredi Moreno, que es el secretario de la Comisión Regional para el Bicentenario de los Tratados de Trujillo. Yo quiero que Alfredi nos haga... nos indique cuál es la programación oficial que está aprobada desde el punto de vista protocolar más que todo y bueno, además de eso hay mucha programación que se está dando por los medios de comunicación con programas de radio de diferentes actores y
diferentes sectores, por supuesto. Adelante a Freddy, por favor. Sí, gobernador, gracias nuevamente por la oportunidad y por supuesto al pueblo trujillano que está súper conectado. Vamos a tratar de sintetizar porque sabemos que el tiempo en radio es corto. Usted ha designado una comisión de historia, como ya todos lo conocemos, una comisión bicentenaria, perdón. Esa comisión junto a usted ha venido construyendo una propuesta de agenda, de cronograma de trabajo que se ha logrado combinar no solamente desde el punto de vista de la celebración de encuentros presenciales, sino también una agenda mediática, una agenda comunicacional. Una agenda que bueno nos lleva a diferenciar, a puntualizar los diferentes hechos históricos que por supuesto aterrizan al 27 al 26 y al 27 y quería socializarla. Pero antes de eso, gobernador, ratificar el reconocimiento, lo que hablaba mi general Verde acerca del extraordinario esfuerzo que ha venido realizando. Usted ha instruido y lo ha hecho así que se humanice esta celebración del Bicentenario. No es solamente ir a asistir a un acto protocolar, no es cumplir con una agenda protocolar, es acompañar al pueblo en sus luchas y así se ha hecho en la población de Santa Ana y no solamente en Santa Ana y en Pampán, sino en la ruta histórica de Trujillo, Pampán, Valera, Pampán, desde el punto de vista de infraestructura, de atención en servicios públicos, de atención social, y así, eso ha sido valorado por nuestra población. Pero en paralelo a toda esa construcción que se está realizando allá, a todos esos aportes por parte del gobierno bolivariano en sus diferentes niveles, bueno, la comisión, por instrucciones suyas, ha instrumentalizado una agenda que la tenemos acá. Continuamos ahorita este sábado 21 de noviembre a las 9 de la mañana, se realizará un gran foro virtual. Ya hicimos uno el 7 de noviembre, fue muy productivo, muy provechoso, con la participación y la disertación del profesor Pedro Calzadilla. Tuvimos una participación nacional, se conectaron todos los núcleos de la Universidad Simón Rodríguez a nivel nacional, pero además historiadores trujillanos, constituyentes, candidatos, bueno, todos los actores, alcaldes, alcaldesas, los directores de la gobernación. Usted los instaló allí en el Salón Elíptico para empoderarnos de la historia, y estuvimos todos. Eso, y el próximo foro se realizará este 21 de noviembre a las 9 de la mañana, acerca de los tratados de armisticio y regularización de la guerra como factores referenciales geopolíticos. Allí estarán disertando ponentes trujillanos, historiadores trujillanos, el profesor Ubaldo García, el profesor Ali Medina y por supuesto a quien tenemos acá, quien nos acompaña, el licenciado Marvin Albarrán. Eso será en la Casa de los Tratados, pero también en el Salón Elíptico estará dispuesto con los directores de la gobernación para poder percibir y todos quienes se conecten. El 25 de noviembre a las 9 de la mañana se realizará una parada militar en honor al mariscal, al gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Hemos querido darle la relevancia a Sucre. Sucre deliberó, Sucre junto a las delegaciones construyó todo lo que se firmó a través de esos tratados de armisticio y de regularización, y fue Sucre también un factor fundamental. Lo llamamos todavía, sin duda, el canciller de la Gran Colombia. Y bueno, a propósito de la relevancia que tiene Sucre para esta gesta histórica, la SODI es la encargada de realizar una extraordinaria parada militar en la Plaza Sucre. Eso será el 25 de noviembre a las 9 de la mañana. De igual manera, ese mismo día se realizará la clausura del Congreso Nacional Extraordinario Juventud Patriótica Estudiantil, Tratados de Armisticio y Regularización de la Guerra, de lo que le habló más temprano el general Verde Graterol y por supuesto la profesora Lirus Bella, un congreso de carácter nacional con visión y con participación internacional también, que ha sido instruido por el presidente Nicolás Maduro y el ministro Aristóbulo Isturiz. Y bueno, el escenario será Trujillo, el escenario será Santa Ana. Eso será el 25, culmina a las 8 de la mañana, pero estarán deliberando, estarán conversando desde las 8, culmina a la 1 y estarán inicia a las 8 de la mañana. El mismo 25, ese mismo día, es una agenda amplia que tendremos el 25 a las 4 de la tarde, se realizará la inauguración del Monumento Bicentenario de los Tratados de Trujillo, una obra, gobernador, que debemos reconocer, usted le ha puesto junto a todo el equipo, el agrupamiento de infraestructura, todo el amor para que se construya un gran monumento en Trujillo capital que quede para la posteridad, que 200 años después, bueno, esté ese monumento allá, así como tenemos también hace unos cuantos años el monumento del abrazo en Santa Ana, y que nuestra población pueda sentir desde el punto de vista de un hecho de infraestructura, bueno, la construcción de este extraordinario monumento, que no es solamente la construcción del monumento, del abrazo de Bolívar y Morillo, sino también
5 grandes monolitos, 2 monolitos que reflejan los tratados o visibilizan los tratados de armisticio, 2 que reflejan o simbolizan los tratados de regularización y 1 con un mensaje fundamental para lo que consideramos como la historia grande de nuestro estado Trujillo. Entonces esa actividad se hará en la Redoma del Prado, en la entrada del municipio de Trujillo, el 25 a las 4 de la tarde. Se espera, representación nacional, sin duda alguna. El 26 de noviembre a las 9 de la mañana se realizará, esto se hizo el año pasado y este año quisimos, gobernador, puntualizar también la entrega o el conferimiento del Premio Regional de Historia del Estado Trujillo. Se realizarán 2 entregas, una al profesor Ali Medina Machado y una post-mortem al historiador José de Jesús Cos. Se hará entrega de este premio a un familiar, entonces se harán 2 entregas ese día. También será la entrega de la premiación del concurso Bolívar y Cuento por parte de la Dirección de Cultura, nuestra camarada Joana Vázquez. Y las actividades centrales, el 27 tendremos un Te-Deum a las 9 de la mañana, el 27 es el día central con un Te-Deum a las 9, a las 10 de la mañana tendremos el desfile cívico-militar y por supuesto a las 11 una ofrenda floral y a las 12 del mediodía cerramos la agenda del 27 con la extraordinaria sesión solemne conjunta del Consejo Legislativo del Estado Trujillo y la ilustre Cámara Municipal del municipio de Pampán, por supuesto con motivo de la celebración del Bicentenario de los Tratados de Armisticio y de Regularización. Allí tendremos como orador de orden al internacionalista Sergio Rodríguez, tendremos una representación nacional y estamos garantizando junto con usted y junto a todo el gobierno y a la alcaldía de Pampán, a todos los equipos y al pueblo, que sea una celebración por todo lo alto, de trascendencia histórica, no solamente para Venezuela, sino para el mundo, gobernador. Esta es la agenda que hemos construido colectivamente. Bien, muchas gracias al legislador Alfredo Moreno, que han tenido también un importante desempeño como secretario de la Comisión Regional de la celebración del Bicentenario. A todos y cada uno de los que han trabajado de manera incesante en estas actividades, pues mis felicitaciones, por supuesto. Ya nos quedan 8 días solamente para el próximo miércoles, estaremos empezando las actividades de los días centrales 25, 26 y 27. La invitación a todo el pueblo a que participe, a que esté pendiente, a que resalte y se enorgullezca de esta fecha tan importante. A todos y a todas quienes me acompañaron en este programa, muchas gracias en el día de hoy. Le deseo un feliz día de la Virgen de la Chiquinquirá y que Dios los acompañe. Feliz día para todos. Al día con Rangel Silva fue presentado por Paisana 92.5 FM como emisora matriz, la plataforma de medios comunitarios, alternativos y medios privados. Patrocinado por Corporación Trujillana de Turismo, Trujillo Tierra Mágica, Distal, Producción y Abastecimiento Seguro, DINFRA, mejorando la infraestructura de nuestro estado. Instituto de Alimentación y Nutrición del Estado Trujillo, Protección Social Nutricional, Alcaldía Comunal de Pampán, Gestión del Pueblo, Fuerzas Armadas Policiales del Estado Trujillo, FAPEP, Servicios Generales de la Gobernación del Estado Trujillo, Dirección de Desarrollo y Consolidación del Poder Popular del Estado Trujillo, Proveeduría del Transportista del Estado Trujillo, Guardia del Pueblo, un articulador sin límites en función de justicia social nacidos en revolución.